Había un dicho muy común cuando yo era niño en Australia. Un dicho las maestras nos enseñaban en las escuelas para enfrentar el acoso y las palabras perjudiciales. El dicho es esto, y capaz que en Uruguay ustedes tienen un dicho similar, pero el dicho es esto en inglés. Los palos y las piedras pueden romper los huesos, pero las palabras jamás me pueden lastimar. Los palos y las piedras pueden romper los huesos, pero las palabras jamás me pueden lastimar. Y pareció precioso en aquel momento, pero es errado en muchos sentidos. En muchos sentidos. Porque de hecho las palabras son muy poderosos, muy potentes, capaz de dañarnos, perjudicarnos, cambiarnos. Las palabras fuertes de nuestros padres, a nuestros hermanos, amigos, jefes, compañeros, todas esas palabras pueden tener un efecto muy malo, o sí, muy bueno también. Y hoy en día vamos a leer el comienzo de capítulo 3 de esta carta de Santiago, y Dios va a mostrarnos el poder de nuestra lengua, el poder de nuestra lengua. Y presten atención a eso, no solo tiene que ver con la manera en que nuestra lengua afecta a los demás, pero también la manera en que nuestra lengua afecta a nosotros mismos. Nosotros mismos. Bien, esta carta de Santiago es principalmente una exhortación que tuviéramos una fe viviente, una fe que no solo escucha la palabra de Dios, sino que hace la palabra de Dios, pone en práctica la palabra de Dios. Por su voluntad, Dios nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, dice capítulo 1, y esta palabra debe estar demostrado en la vida, en hechos, en obras. Capítulo 2, que leímos el último domingo, capítulo 2, se trata de las acciones que demuestran una fe viviente, una fe activa, en vez de una fe muerta. El comienzo de capítulo 3 se enfoca en el habla en particular. Y la carta, particularmente después de este pasaje, vemos muchos problemas entre la gente que recibió esta carta inicialmente, los judíos cristianos que se hallaban dispersos por el mundo. Y estos problemas tienen que ver con la forma en que se tratan. Ellos tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, hay conflictos entre ellos, hablan mal unos a otros, se quejan unos a otros, hay favoritismo para los ricos, temas que involucran, al menos en alguna parte, la forma que hablan y el contenido de lo que dicen. Y la sección que trata de ese asunto en particular comienza así, en capítulo 3, versículo 1, y voy a compartir aquí. Ok. ¿Alguien puede, si alguien quiere leer esta sección? Solo 2 versículos. Yo lo leo. Gracias. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Bueno, es fácil distraernos por la primera frase. Es muy fácil distraernos porque menciona maestros. O sea, maestros que enseñan la palabra de Dios en la iglesia. Capaz que yo debería predicar ahora solo para los maestros de la iglesia. Pero no lo hago. Porque este versículo no está dirigido a maestros. Está dirigido a todos nosotros. Como dice en versículo 2, todos tenemos una inclinación para pecar. No solo los maestros.
sino que todos fallamos mucho. Y acá el enfoque es en lo que decimos, lo que hablamos. Todos fallamos en lo que hablamos. Santiago menciona maestros para ilustrar su punto, su argumento. La posición de enseñar involucra hablar mucho y hablando con poder y autoridad. Si todos fallamos mucho, es un peligro real ser maestro, alguien que enseña la palabra de Dios. Donde nos dice que seremos juzgados con más severidad, literalmente, que recibiremos un juicio más grande. Santiago está hablando de todos los cristianos, no solo los maestros. El estándar, el nivel, la expectativa de cristianos es más de lo externo. Las demandas del Evangelio exigen todas las partes de nuestra vida. Jesús nos enseña lo mismo en los Evangelios. Y esto es el empujón de la carta. La vida en todas las partes para Jesús, para Cristo. Vamos a recibir un juicio más grande en el sentido que toda parte de nuestra vida está bajo la lupa. Y Santiago no tiene miedo, no tiene miedo a asustarnos un poco con el juicio que está llegando. Algo que él hace muchas veces por la carta, como veremos. Entonces, el tema principal es, todos fallamos mucho en lo que decimos y eso es un gran peligro porque seremos juzgados con más severidad. Recibiremos un juicio más grande. Y del versículo 3, Santiago describe este tema con muchas imágenes de la vida real. Y la frase final del versículo 2 establece las primeras ilustraciones que siguen. Es decir, controlar lo que se dice significa controlar todo su cuerpo. Entonces leemos versículos 3 hasta 5. Okay. ¿Alguien puede leer? ¿Quiere leer? Señor, Gracias. cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Gracias. Esta parte tiene dos ilustraciones en la que no tengo básicamente ninguna experiencia. Los caballos y los barcos. Pero la idea es bien simple. El poder del chico para afectar lo grande, o controlar lo grande. El freno puede controlar la dirección del caballo poderoso. El pequeño timón puede controlar la dirección del gran barco, aún por vientos fuertes. Y de esta manera, la persona que cabalga el caballo y la persona que dirige el barco puede controlar esas grandes cosas. En cada vez yo veo un caballo, estoy asombrado por el tamaño y la fuerza de estos animales, pero con un freno, una persona puede dirigirlo a donde quiera. Entonces, Santiago nos dice y nos advierte que nuestra lengua, nuestro poder para hablar, es así como el timón y el freno. Es chico, sí, pero muy poderoso en guiarnos. La idea es que si podemos controlar lo que decimos, lo que hablamos, podemos controlar en gran parte el resto del cuerpo. O sea, todo lo que hacemos en obediencia a Dios. Si no controlamos nuestra lengua, no tenemos chance de controlar, no tenemos chance de vivir una fe viviente. Bien, ahora
tenemos que recordar que Santiago está enfocado en este tema. Y las ilustraciones y las exhortaciones son muy fuertes para despertarnos. Él no está diciendo que si no hablamos, no pecamos. O si alguien no puede hablar, esta persona no puede pecar. Sino que la lengua es muy poderosa, es influyente en términos del comportamiento del todo. Lo chico puede dirigir o controlar lo grande. Y las próximas ilustraciones, imágenes, ellos son más conocidos para mí. Otra vez escuchamos que el tamaño de la lengua no afecta su capacidad. El caballo y el barco nos muestra que el chico puede controlar lo grande para el beneficio del piloto o el caballero. Pero ahora vemos que el poder de este chico puede ser muy destructivo para lo grande. Santiago nos apunta al peligro y las consecuencias de la lengua descontrolada. Y vamos a leer este pasaje aquí. ¿Alguien puede leer? Sí, yo leo. Gracias. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Gracias, Nico. Bien. Los australianos, como yo, saben mucho del fuego. Por todas partes hay señales del peligro de incendios, particularmente. Yo tengo un señal que yo puedo mostrarles aquí. Aquí, estos. Estos señales, sí, están en todas las partes, y ellos muestran el peligro de fuego por el día. Depende del clima, la humedad, la sequedad, desde un nivel bajo hasta un nivel catastrófico. Interesante en Australia que este señal comience con bajo y lo próximo es alto y muy alto, severo, extremo, catastrófico. Es la manera en Australia. Bien. Bien. Y hace dos veranos era horrible. Justo antes de llegamos aquí, en Uruguay, de hecho. Era horrible. Por 2 meses parecía que todo estaba cubierto de humo. Algunos incendios quemando áreas enormes de bosques. De hecho, creo que por el año, la área que fue quemado fue más grande que el área de Uruguay. Es muy grande. Sí. Y las imágenes del fuego son increíbles. Hay casi nada como ver un incendio en plena fuerza. El poder del fuego y la inutilidad de los humanos para frenarlo es increíble. Quiero mostrarles un video que viene del año pasado. Es cuando un equipo de bomberos en Australia, en un camión, ellos tienen que parar el camión y mirar mientras las llamas del fuego pasan sobre ellos. ¿Sí? En la escena fuera del camión es increíble, es como el infierno. Bueno, voy a compartir con ustedes este video. Un momento. Okay.
Watch 38 coming down here. On the road already. Jasper, put the blanket up. Sí. Y lo increíble es que muchos de estos incendios comienzan de una chispa, un cigarrón, un rayo de relámpagos. De un chispa, estos fuegos destructivos consumen casas, animales, personas, pueblos. Todo lo que los bomberos pueden hacer en estos casos es intentar proteger las casas y la gente y esperar a la lluvia. Y el año pasado demoraba 2 meses para la lluvia. Santiago compara la chispa con nuestra lengua. De la lengua empieza un fuego que quema como el infierno. Y se dieron cuenta dónde está el fuego. Porque por lo general pensamos que el fuego sale de nosotros y consume a los demás. Y es verdad. Pero en este caso, Santiago quiere mostrarnos que el fuego está adentro también. La lengua incendia todo nuestro cuerpo, como dice en versículo 6, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Santiago es enfocado en cómo una lengua descontrolada destruye a su cuerpo propio, es decir, todo nuestro ser. Una lengua descontrolada nos pone en peligro del infierno, de castigo y juicio de Dios. De nuevo, Santiago nos recuerda de lo que habló antes. Seremos juzgados con un juicio más grande. La otra imagen es el animal. Podemos domar los animales en la mayoría de los casos. Por lo menos podemos capturarlos y ponerlos en zoos, en acuarios, aún cocodrilos, tiburones. Pero nuestra lengua parece más salvaje que los animales. Imposible domar y controlar. Si fuera como un animal, sería como una serpiente, un animal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Los australianos también tienen experiencia con serpientes. Creo que todos los 7 serpientes más venenosos en el mundo viven en Australia. ¿Qué país? De todas maneras, tenemos que recordar el peligro de la lengua descontrolada, salvaje. Puede incendiar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Puede dirigirnos al infierno. Tal vez, en términos de los señales de peligro que les mostré antes, nuestra lengua tiene un nivel catastrófico de peligro. Catastrófico. Hasta este punto en el pasaje, parece que no hay esperanza. Porque parece que es imposible domar esta lengua. Es imposible no fallar con la lengua. Me parece bien negativo. Queremos decir a Santiago, Santiago, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En los próximos versículos, Santiago nos aplica a nosotros directamente. Tenemos allí lo que es en verdad la primera exhortación que nos muestra que podemos hacer algo de eso.
Además, nos dice en qué parte de nuestra habla Él está más preocupado. Leemos versículos 9 a 12. ¿Alguien quiere leer? Yo lo leo. Gracias. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente de agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Gracias, Pipo. Hermanos míos, esto no debe ser así. Obviamente, a pesar de la dificultad, podemos hacer algo. Podemos controlar nuestra lengua en algún sentido, al menos. Y tenemos que recordar que antes, en el inicio de la carta, que no somos solos en esa situación. No somos solos. En capítulo 1, si ustedes pueden recordarlo, en capítulo 1 leemos que si a alguno de nosotros le falta sabiduría, podemos pedir a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente. Entonces, el remedio es más de trabajando mucho en controlar la lengua, involucra oración y recibiendo ayuda de Dios para enfrentar nuestra inclinación hacia el pecado en la forma que hablamos. Tenemos que acordarnos que somos salvados por gracia y también seguimos viviendo por gracia, ya que Dios nos fortalece para vivir para Cristo. Y vieron ustedes el problema con que Santiago se ocupa. Sí, tiene que ver con el habla, pero en particular, el habla hacia otras personas. La forma que hablamos a unos a otros. Lo increíble para Santiago es la mezcla de lo que hablamos. De la misma boca hablamos bien y mal. Particularmente hablamos bien a Dios, pero mal a otros. Así como el mundo natural no tiene este fenómeno de una fuente que da opuestos, un tipo de planta que da frutos de otra planta, es contra la naturaleza. Nosotros no podemos hacer así. No podemos ser así. Es contra nuestra naturaleza que damos bendiciones y maldiciones de la misma fuente, la misma boca. Dios nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Tenemos que hablar en consonancia con esto. ¿Qué monstruo soy yo? Si hablo bien a Dios, el creador de toda la gente, y hablo mal a la gente que es creada en su imagen. ¿Y qué monstruo soy yo? Si bendigo a Dios porque Él es importante, Él merece todo mi respeto, Él merece mis bendiciones, pero hablo con rabia contra los que creó. Santiago quiere que veamos que no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con otras personas. Cuando hablo mal de otros o a otros, esto afecta mi relación con Dios. Si pienso que puedo bendecir a Dios y maldecir a otros, a tener un lindo vínculo con Dios cuando orando 2 horas por día, cantando alabanzas a su nombre, y al mismo tiempo utilizar mi lengua para lastimar a los demás, yo debería esperar un gran castigo cuando vuelva Jesús. Es las palabras fuertes de Santiago. Entonces, ¿dónde está el peligro para nosotros, en particular, para nosotros en este tiempo? Creo yo que
nuestro peligro cae en un área que Santiago no pudo haber imaginado. El mundo de las redes sociales, inclusive los grupos de WhatsApp, por ejemplo. Qué fácil es, capaz que más fácil, decir mal de otros por esos medios. Cuando es el tiempo de elecciones, por ejemplo, la política con facilidad genera discusiones calientes por Facebook, Twitter y WhatsApp. Controlamos la lengua en esas situaciones. Cuando alguien por Facebook, por Twitter, habla mal de alguien o algo que no gusta, ¿cómo respondemos? ¿Cómo hablamos de personas que promueven ideas o política en las redes sociales que detestamos, como aborto, matrimonio libre, doctrinas heréticas? ¿Cómo hablamos con estos o de estas personas? O aún cosas entre cristianos, cuando no estamos de acuerdo con el rol de mujeres en la iglesia, si el mundo se creó en 7 días, o el tema de la iglesia católica, ¿cómo hablamos con esos? Todas esas cosas tienen la tendencia de aflojar la lengua. Qué fácil es decir algo, subir algo, un posteo de Facebook, un mensaje de WhatsApp, que en efecto busca a lastimar al otro. No tratando con respecto a otros como alguien creado en la imagen de Dios, pero como un enemigo para ser destruido. Capaz que tengamos razón, nuestra doctrina es correcta, nuestra posición con respecto al tema es en línea de la palabra de Dios, pero nuestra habla no contenga nada de amor, nada de respeto, nada de la forma que Dios nos exige. Hay un peligro real ahí para todos nosotros. Recuerden, la lengua puede ser un chispa listo para encender un fuego dentro de nuestro cuerpo. Tenemos que controlar la lengua. O en nuestro caso, tal vez, tengamos que controlar los dedos. Antes de cada posteo, cada mensaje, cada comentario, cada respuesta, cada conversación, tenemos que pensar en si esa acción va a ser una bendición o una maldición. ¿Va a dar gloria a Dios o va a mostrar a todos que, de hecho, la fe que confesamos está muerta, sin vida? Y ahora queremos orar con las palabras de Salmo 141, que son relevantes para nosotros ahora. Entonces, oremos. Señor, pon guarda a mi boca. Vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada mal, para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad. Y no me dejes comer de sus manjares. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza. En el nombre de Jesús. Amén.